Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Bienvenidos a Vida Nueva en Jesús. Apreciamos su atención al escuchar este programa y esperamos que sea de bendición a su vida. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme hoy en el programa Vida Nueva en Jesús. Para mí es un gusto, es un privilegio y una bendición poder estar aquí y compartir con todos ustedes la palabra de nuestro buen Señor Jesucristo. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en la comodidad de su hogar o en donde quiera que me esté viendo y escuchando. Hoy quiero compartir con ustedes algo que he titulado Viviendo en el Espíritu. Y vamos a meditar y escudriñar la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, donde el Señor nos invita, nos insta a que nosotros podamos entregarle nuestra vida al Espíritu Santo. Que nosotros podamos entregarle las riendas de nuestras vidas a Él, para que sea Él quien nos guíe a toda verdad, nos guíe y nos direccione hacia el camino que Dios quiere que nosotros sigamos y caminemos. Así que juntos estudiemos y meditemos por un momento lo que el Señor quiere hablarnos en este momento. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí está hablando y diciendo que las leyes que el Señor había dado en aquel entonces a su pueblo, era imposible que hiciera esto que Jesús venía a hacer. Era imposible que les liberara del pecado y de la muerte. La ley les perdonaba, pero no los libraba por completo de ese pecado y de esa muerte. Se necesitaba algo más, y por eso dice que para lo que la ley era imposible hacer, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre, de carne y hueso, como usted, como yo. Y dice, en carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Si bien es cierto, Jesús era semejante a nosotros, en carne y hueso, pero había algo que lo diferenciaba a Él, y era que Él era perfecto. Él era santo, Él era puro, en Él no había pecado ni mancha, pero murió a causa de nosotros, cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldades, con todos nuestros errores. Y gracias a Él, nosotros hoy somos libres del pecado, somos libres de la condenación, somos libres de la muerte eterna. Somos libres de todo eso que nos esclavizaba, gracias al sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Y el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muchas veces nosotros
perdemos el enfoque o el objetivo principal de nuestras vidas y empezamos a enfocarnos en cosas terrenales, en cosas carnales, que no tienen ningún beneficio para nuestra vida, que no tienen ninguna bendición para nosotros. Que aquí claramente dice que el ocuparse de la carne es muerte. Muchas veces nos afanamos, nos preocupamos, pensamos en algún momento en vengarnos de alguien que nos hizo algo. Y eso obviamente no es correcto. Nosotros debemos preocuparnos por las cosas del Espíritu. Esas cosas que al momento de ocuparnos nos dan vida, nos dan esperanza, nos dan aliento, fortaleza, nos da energía para seguir adelante. Las cosas del Espíritu traen bendiciones a nuestras vidas. Porque cuando nosotros nos ocupamos en el Espíritu, cuando nosotros nos ocupamos en darle un espacio en nuestra vida al Espíritu Santo, es de mucha bendición. Porque el Espíritu Santo, como dice Juan, nos guía a toda verdad. Nos comunica lo que el Padre tiene para nosotros. El Espíritu Santo nos guía por el camino correcto, porque el Espíritu Santo nos revela secretos y misterios que muchas veces se encuentran aquí en la palabra de Dios. ¿Ven lo productivo que es ocuparse en las cosas del Espíritu? Porque tenemos nuestra mente enfocada en Cristo Jesús, porque tenemos nuestra mente enfocada en hacer el bien, en bendecir a aquellos que en algún momento nos han maldecido, nos han hecho mal, en amar a nuestro prójimo, en buscar a Jesús, en buscar su presencia. Es que ocuparnos en el Espíritu es hermoso, porque trae beneficios a nuestra vida, a nuestra alma. Que al contrario, ocuparnos en la carne solo produce muerte espiritual, produce condenación, esclavitud y cosas insignificantes para nuestras vidas. Y el versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros vivimos en la carne, cometiendo pecados, haciendo maldad, haciendo cosas incorrectas, no podemos agradar a Dios. No podemos vivir una vida recta ante los ojos de Dios, ni bien vista ante sus ojos, porque no estamos haciendo lo que la palabra de Dios aquí nos dice que tenemos que hacer. No podemos agradar a Dios. El versículo 9 dice: mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este versículo suena un poco fuerte, pero es la realidad. Pero es cierto. Porque dice que nosotros, como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, porque si ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, entonces somos hijos de Dios y por consiguiente tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces ya no podemos vivir según los deseos de la carne, según lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. Ya no podemos, porque ahora hay alguien que nos guía y que nos direcciona por el camino correcto. Pero también dice: si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si nosotros seguimos actuando de manera pecaminosa, de manera mala delante de Dios,
teniendo conductas erróneas, claramente nosotros no tenemos al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nunca nos va a guiar, nunca nos va a aconsejar a que hagamos cosas incorrectas. Al contrario, nos indica, nos alerta, nos advierte cuando nosotros vamos a cometer un error. Si nosotros no recibimos una advertencia cuando estamos a punto de cometer algo que no es correcto ante los ojos de Dios, entonces no tenemos al Espíritu de Dios. No tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso sí es preocupante. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la promesa que tenemos los que estamos en Cristo Jesús, los que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, que el día que nosotros partamos de esta tierra y que Jesús venga por su iglesia, por sus hijos, nosotros, los que hayamos muerto creyendo en Él, seremos levantados de las tumbas, resucitaremos para levantarnos y reunirnos con Cristo Jesús en las nubes e irnos con Él y morar con Él para la eternidad. Esa es la promesa que a nosotros nos mantiene, que nos debe alentar a seguir adelante, a seguir buscando de Dios, a seguir buscando la presencia de Jesús, a seguir guiándonos por el Espíritu de Dios. Y el verso 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Estamos en un cuerpo mortal, en un cuerpo imperfecto, en un cuerpo que tiene imperfecciones. Somos seres humanos, cometemos errores, cometemos pecado, somos tentados. Pero aquí dice que si por el Espíritu nosotros hacemos morir esas obras de la carne, entonces vamos a vivir. Cuando las tentaciones vengan, nosotros podemos rápidamente acudir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, dame un espíritu de dominio propio, de poder, para poder resistir esta tentación. Y lo vamos a hacer, y lo podemos lograr, porque con la ayuda del Espíritu Santo, todo es posible. Con Él podemos lograr absolutamente todo. Y vamos a lograr hacer morir las obras de la carne. Esas obras que no tienen ningún beneficio. Esas obras que nos incitan a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto. Pero es ahí donde nosotros tenemos que afianzarnos y pararnos y decir: momento, Espíritu Santo, ayúdame por favor. Y vamos a vencer esas tentaciones y vamos a resistir esas tentaciones. Porque el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí dice que si nosotros nos dejamos guiar, conducir por el Espíritu Santo, entonces verdaderamente somos hijos de Dios. Pero si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, si nosotros hacemos nuestra voluntad, es evidente que no somos hijos de Dios, porque estamos siendo rebeldes y no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo.
Y ahora yo pregunto, ¿quién es sabio? ¿Quién tiene la razón? ¿El Espíritu Santo de Dios o yo, que soy un simple mortal, imperfecto, lleno de debilidades y tentaciones? La respuesta es obvia, el Espíritu Santo, porque nosotros tendemos a equivocarnos, a siempre tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque no consultamos al Espíritu de Dios. Pero que este mensaje, que esta palabra que estamos recibiendo hoy, nos inste a que cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión, vayamos a hacer algo, no nos precipitemos y acudamos rápidamente al Espíritu Santo y le podamos decir: Espíritu Santo, guíame a tomar la mejor decisión. Espíritu Santo, ¿lo que voy a hacer es correcto? ¿Me conviene? Y yo le aseguro que el Espíritu Santo le responderá y le dará la dirección que usted necesita. Y el verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Gracias al Espíritu Santo nosotros hemos sido libres del pecado, libres de la condenación, libres del temor, de esa esclavitud, porque es Él quien nos da la dirección. Es Él quien nos revela la palabra y quien nos dice: hey, ya no tienes por qué estar en esclavitud, ya no tienes por qué estar condenándote, porque tienes perdón de pecados, porque tienes salvación en Cristo Jesús. Él es quien nos ayuda cada día en nuestras vidas y por el cual nosotros podemos clamar: Abba, Padre. Gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un rol muy importante en nuestra vida. No podemos rechazarlo. No podemos nosotros vivir sin la guianza del Espíritu Santo. Porque si vivimos sin la guianza del Espíritu Santo, nuestra vida es un total caos. Nuestra vida será llena de confusión, de fracasos, de tropiezos. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo presente, nuestra vida entonces es diferente. Nuestra vida va en un sentido correcto. El verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, aquí Espíritu está con E mayúscula. Dice: da testimonio a nuestro espíritu. Aquí Espíritu está con E minúscula, refiriéndose a nuestro ser, a nuestro interior. Que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu, a nuestro ser, diciéndole de que somos hijos de Dios y que por lo tanto debemos de vivir de manera correcta, de manera ordenada, delante de los ojos de Dios. Y dice el verso: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que padecer, tenemos que enfrentar situaciones difíciles, procesos en nuestra vida, para que nosotros algún momento podamos ir y reunirnos con el Señor y disfrutar de lo que Él tiene preparado para nosotros. Yo sé que muchas veces los problemas son complicados, que los obstáculos son difíciles, pero con la ayuda del Santo Espíritu podemos lograr vencer cualquier obstáculo, enfrentar cualquier situación, porque es Él quien nos anima, quien nos consuela, quien nos fortalece en los momentos de dificultad, en esos momentos en los que creemos que la vida se nos ha terminado, que el mundo se nos viene encima. Es ahí cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y nos consuela, nos fortalece y nos hace recordar que somos hijos de Dios. Y nos hace recordar que tenemos esperanza.
y que no estamos solos porque Él está con nosotros, porque el Señor mismo ha prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos. Ese es el rol del Espíritu Santo. Y si lo tenemos a Él, entonces la vida será totalmente diferente. No nos complicaremos, no nos ahogaremos en un vaso de agua como comúnmente se dice. Luego dice el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Era lo que les decía, tenemos que padecer por un momento para que nosotros podamos ir a disfrutar todas esas promesas y todos esos regalos que Dios tiene para nosotros. Si realmente queremos eso, entonces tenemos que enfrentar esos momentos de aflicción, esos momentos de tribulación. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, padeció dolores, sufrimientos, ¿cuánto no más nosotros, que simplemente somos seres imperfectos, que cometemos errores? Pero la bendición enorme es que no estamos solos y tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda y quien nos guía para enfrentar estos obstáculos. Ahora adelantémonos un poco, aquí mismo en Romanos 8, solo que ahora en el versículo 22, y dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir aquí que la tierra está gimiendo del dolor por tanta maldad, por tanto pecado que cada día se mira y que crece más y más. La palabra de Dios en Mateo 24 dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y es por eso que la tierra gime del dolor, porque ya no aguanta, ya no soporta más. Y también nosotros esperamos esa redención de nuestro cuerpo. Esperamos, anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo para que nos lleve al cielo, para que nos lleve a ese lugar maravilloso y podamos vivir con Él para la eternidad, alejados de la maldad, del pecado, de la injusticia, y podamos vivir en un lugar donde reina el amor, la paz, la verdad, la esperanza y la justicia, donde podamos estar con Él. Dice el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí nos dice que nosotros no tenemos que aferrarnos a cosas que vemos, a cosas materiales, sino a lo que no vemos. Y es lo que está en el cielo, porque no hemos visto eso, pero lo debemos de anhelar, debemos desear estar en ese lugar, porque lo que hoy vemos aquí en esta tierra, un día va a desaparecer. En Primera de Juan dice que el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nuestra esperanza debe estar en las cosas de arriba, en lo que está en el cielo. Y también dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, cuando muchas veces no sabemos cómo pedir,
cómo orar, cómo interceder, pero Él escudriña nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones. Entonces Él viene e intercede por nosotros ante el Padre y le dice con gemidos indecibles nuestros deseos, nuestras peticiones, lo que muchas veces no sabemos cómo expresar o cómo pedir. Es Él quien intercede por nosotros. Realmente nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Vivir conforme el Espíritu Santo nos dice que debemos vivir. Hemos leído y hemos escudriñado la palabra. Todos los beneficios que trae el vivir en el Espíritu. Que trae libertad. Que trae bendiciones, que trae esperanza, seguridad, fortaleza y consuelo. Pero el vivir en la carne solo trae condenación y muerte espiritual. Pero de nosotros depende cómo queremos vivir. Si queremos vivir una vida de bendiciones, una vida de verdad, si queremos caminar por el camino correcto, entonces dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Que Él nos hable y nos revele todos los misterios que Dios tiene para nosotros. Yo sé que muchas veces es difícil o es complicado por las tentaciones que muchas veces surgen. Pero no es imposible. Nada en esta tierra es imposible. Porque con la ayuda de Dios, todo, absolutamente todo, es posible. Sin Él, nada podemos hacer. A Él lo necesitamos todo el tiempo, porque en Él encontramos todo. Y si lo tenemos a Él, entonces ya tenemos la victoria asegurada en esa tentación, en esa prueba. Y si tenemos al Espíritu Santo, ya ganamos. Ya la hicimos, como muchas veces decimos. Entonces, dejémonos guiar por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu mismo dé testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22:21. Gracias por estar con nosotros en el programa Vida Nueva en Jesús. Recuerde, solamente Jesús sana, transforma, ama, restaura y salva nuestras vidas. Que Dios le bendiga.